La sociedad occidental tiende a creer que la base científica y cultural donde se asienta fue producto del mundo clásico, en especial de los romanos y griegos. En nuestras escuelas, profesores vociferan explicando etimología latina, hablando sobre las contribuciones de Euclides, Pitágoras, Platón y Aristóteles. Nos recuerdan los inventos de estos sabios y afirman que el conocimiento de la antigua cultura clásica ha configurado nuestro propio universo de aprendizaje. Mientras en el Renacimiento el latín fue el idioma de los eruditos, el clero y la élite, el árabe era usado por todos durante la Edad Dorada del Islam. Los eruditos árabes corrigieron diversos errores griegos, ideas que pasaron de generación en generación, pensamientos que habían sido prácticamente tallados en piedra. La idea griega, por ejemplo, de que lo que nos permite ver es la luz emitida por el ojo, no fue corregida sino hasta el siglo X d.C. por el físico Al-Haytham, cuyo nombre latinizado es Alhazen, quien afirmó que la luz rebota desde un objeto en líneas rectas antes de chocar al ojo. Él se dedicó a desarrollar la primera cámara obscura, que, siglos más tarde, conllevó a la fotografía. Los eruditos árabes llegaron al Renacimiento bajo nombres latinizados. Como mencioné, Al-Haytham se conoce como Alhazen. Pero hubo muchos más, entre ellos Ibn Sina, conocido como Avicena, a Ibn Bajjaj, conocido en Occidente como Abenpace, Ibn Hayyan era Geber, e Ibn Rushd era Averroes. Y tal vez el más grandioso de todos, Yaqub al-Kindi, conocido en el oeste como Al-Kindus. Utilizando los progresos de un área específica, estos eruditos impulsaron sus conocimientos para transformar los entendidos de su época. En realidad, la polimatía es un método casi extinto en Occidente, y solo ahora está redescubriéndose con los llamados estudios interdisciplinarios. Los científicos y eruditos de la Edad de Oro trabajaron en áreas de las ciencias que hoy son familiares para todos nosotros, disciplinas que aún son estudiadas en escuelas y universidades. De hecho, fueron ellos quienes propusieron la clasificación por disciplinas específicas, las que introdujeron prácticas claras, ausentes en el mundo clásico. Por primera vez hubo un método científico claro, con experimentos controlados y la idea de resultados cuantitativos. Este nuevo método científico desplegó a lo grande y fue utilizado en todo ámbito. El primer experimento moderno es conocido por llevarse a cabo por Al-Razi, en el siglo X, cuando intentaba decidir dónde construir un hospital en Bagdad. Colgó trozos de carne por toda la ciudad, y observó dónde la carne se descomponía más lentamente. Fue allí donde él construyó el hospital. Los avances árabes en química son abundantes y tal como hemos visto, fueron incorporados a las nuevas prácticas científicas. Incluyeron invenciones químicas y diversos procesos en grandes cantidades. El equipo de destilación, por ejemplo, fue desarrollado incluyendo aparatos de alambique con distintas velocidades, permitieron destilar el alcohol por primera vez. El producto se utilizó como perfume y en esterilización médica, y también como bebida. Después de la contribución de los filósofos griegos antiguos a la historia de la química que adquirieron del antiguo Egipto, el conocimiento pasó al dominio de los eruditos del Islam. La palabra, alquimia, es de origen árabe. Fueron los filósofos árabes los primeros en intentar buscar la piedra filosofal, a la que llamaron quimilla, derivado, a su vez del antiguo árabe y egipcio, ham, o kim, respectivamente. Los eruditos islámicos ciertamente refinaron la alquimia griega y egipcia antigua, y los fundamentos de la primera separación de la química como una disciplina separada eran evidentes. Basaron su alquimia en la idea aristotélica de los 4 elementos, e intentaron integrarlos con sus creencias y sus estudios de psicología, medicina y física. Los alquimistas musulmanes intentaron, como muchos antes y después, encontrar una gran teoría universal que describiera la totalidad de la creación perfecta, gobernada por leyes. Los eruditos islámicos, aunque todavía se aferraban a los principios de Aristóteles, e intentaban transmutar los metales básicos en oro y encontrar el elixir de la vida, fueron los primeros científicos en intentar cuantificar el proceso, y usar el método científico propuesto por eruditos como Avicena y Al-Haytham. Además de utilizar el marco subyacente de la alquimia griega, agregaron conocimientos de China e India, desarrollaron ideas novedosas, y realizaron descubrimientos que se convertirían en conocimiento común para los químicos. En el nuevo y apasionante campo de la alquimia islámica, 2 grandes nombres se destacan como pioneros de la disciplina, eruditos cuyo trabajo formó la base de la química y se filtró en Europa por ósmosis. Esto fue a pesar de los intentos de los eruditos del Renacimiento de ignorarlo en favor de la alquimia griega, y las creencias elegantes, quizás obstaculizado por la incapacidad de los europeos para entender el árabe. Jabir ben Hayyan fue el primer erudito musulmán en profundizar en la alquimia y presentar teorías. Al-Razi llevó esto más allá, y agregó métodos empíricos,
en los primeros pasos hacia el desarrollo de la química como una disciplina separada. Durante este periodo, en el que el esfuerzo científico apenas comenzaba y había pocas distinciones entre las diversas ciencias, grandes mentes como Jabir Ben Hayyan, conocido en Occidente como Geber, pudieron prosperar. Sin embargo, entre su gama de otros logros, es mejor conocido como el padre de la alquimia islámica, escribiendo muchos grandes trabajos que fueron pasados por alto por los eruditos europeos posteriores, y solo redescubiertos mucho más tarde en la historia de la química. Al igual que los filósofos griegos, Geber no intentó separar los conceptos de la alquimia islámica de otras disciplinas, mirándolos dentro de los límites de las ciencias naturales, la medicina y la teología, basándose en las ideas griegas de equilibrio y perfección. Ciertamente realizó un trabajo al intentar el santo grial de transmutar los metales básicos en oro, y también trató de descubrir los secretos de un elixir de la vida, tal vez incluso creando vida a partir de componentes. Su principal trabajo analizó la naturaleza de los metales, tratando de establecer exactamente qué les daba sus diferentes propiedades. Al igual que los griegos, Geber hizo pocas distinciones entre la vida y la no vida, viendo los minerales como parte de la creación, en cierto modo un género con cualidades similares. Por lo tanto, las distinciones entre ellos estaban bien y la transmutación era posible con el elixir correcto. Asimismo, creía que las distinciones entre animales, o entre plantas, eran igualmente finas y que el alquimista, dado el elixir correcto, sería capaz de transformar animales de una especie a otra, tal vez incluso creando nuevas especies. Jabir tomó las ideas aristotélicas de los 4 elementos de calor, frío, sequedad y humedad, y también creía que se combinaban para formar todas las demás sustancias. Esto se convirtió en la base de su teoría de los metales, y propuso que todos los metales estaban hechos de azufre y mercurio, las etapas intermedias entre los elementos y los metales. El oro era la combinación perfecta de azufre y mercurio, pero otros metales estaban contaminados por impurezas, como el cobre, la plata, el plomo y los demás metales conocidos resultantes de esto. En la alquimia islámica de Jabir, la tarea era restaurar la impureza quitando las impurezas del metal, y terminando con oro. Sin embargo, Geber hizo muchas contribuciones al lado aplicado de la alquimia islámica, y documentó algunos de los avances que hizo en áreas como el refinado de metales, la fabricación y el uso de tintes y tintas, y contribuciones a la fabricación de vidrio. Encontró una forma de usar piritas de hierro para hacer tinta de oro para manuscritos, que era mucho más barata que el oro real para los intrincados manuscritos iluminados de la época. Jabir ibn Hayyan está considerado como un pionero de la química, ya que fue el responsable de introducir un primitivo método científico experimental dentro de su campo de estudio, así como invenciones como el alambique, la retorta, y los procesos químicos de la destilación, la filtración, la sublimación, la licuefacción, la calcinación, la cristalización, la purificación, la oxidación de ácidos grasos, y la evaporación. Escribió cómo crear y purificar ácidos, nítrico, clorhídrico, y sulfúrico, así como la mezcla de ácidos sulfúrico y nítrico, conocida como agua regia, que puede incluso disolver el oro, y también utilizada para limpiar cilindros graduados. Describió también los métodos utilizados para extraer y preparar alumbre, antimonio, acetato de plomo, y óxido de mercurio. Escribió extensamente sobre el uso de barnices para impermeabilizar cuero y metales. También se fijó en los ácidos orgánicos, consciente de cómo concentrar los ácidos acético y cítrico. El cráter lunar Geber lleva este nombre en su memoria. Al-Razi siguió a Jabir, incorporando muchas de las mismas ideas y usando la misma terminología, incluso usando los mismos títulos para sus libros que el erudito anterior. Esto es inusual para un librepensador como Al-Razi, y sugiere una conexión entre los dos, y muestra que no hay duda de que Al-Razi admiraba y respetaba a Geber. Sin embargo, hubo muchas distinciones y refinamientos hechos por Al-Razi, mientras movía la alquimia islámica en otra dirección. Estas distinciones sutiles pero importantes son la razón por la cual Geber es a menudo conocido como el padre de la alquimia, mientras que Al-Razi es conocido como el padre de la química. Al-Razi escribió una serie de tratados que se hicieron conocidos por la ciencia occidental, el más importante de los cuales se conoció como Liber Secretorum Bubacaris, en el mundo occidental, y fue considerado como una obra fundamental durante siglos. La diferencia entre la alquimia islámica de Al-Razi y la del erudito anterior fue que Al-Razi inició el proceso de desconectar la ciencia y el empirismo de las fórmulas arcaicas y la numerología, en un intento de estudiar los procesos físicos fuera de los límites de la voluntad divina. Los trabajos contenían descripciones detalladas de la metodología y el equipo utilizado durante los experimentos. Sus discusiones sobre metales y otras sustancias se discutieron fuera de los límites de relacionarlos con la espiritualidad y la teología.
Si bien Al-Razi aún incorporaba muchos de los conceptos generales, y el lenguaje arcaico y esotérico de los primeros alquimistas, estudió sustancias y compuestos de forma aislada, en lugar de tratar de encajarlos en teorías elegantes y amplias generalizaciones. Además, Razi señaló que muchas otras sustancias podrían derivarse de estos elementos básicos, incluidos el óxido de plomo, cardenillo, soda cáustica, óxido de cobre, cinabrio, o sulfuro de mercurio, y óxido de zinc. Razi fue meticuloso en su documentación y enumeró los aparatos que utilizó para su investigación. Nuevamente, la mayoría de estos, como crisoles, alambiques, y una variedad de equipos de destilación, así como varios hornos y equipos de fundición. Ciertamente su libro de los secretos tiene un parecido notable con un manual de laboratorio moderno en la forma en que presenta y coteja los datos. El estudio de la alquimia tradicional y la teoría de la transmutación de los metales fueron primeramente refutadas por Al-Kindi, seguido de Al-Biruni, Avicena, e Ibn Jaldún. En sus dudas sobre Galeno, Al-Razi fue el primero en demostrar que tanto la teoría de los elementos clásicos de Aristóteles como la teoría de los humores de Galeno eran falsas, utilizando para ello un método experimental. Nasir al-Din al-Tusi estableció una versión primitiva de la ley de conservación de la masa, observando que aunque un cuerpo material podía cambiar, era incapaz de desaparecer. El naturalista, Alexander von Humboldt, y el historiador, Wilderant, consideran que los químicos musulmanes del medievo fueron los fundadores de la actual ciencia química. Si bien Yabir y Al-Razi fueron los dos grandes nombres en la historia de la alquimia islámica y dos grandes contribuyentes a la historia de la química, otros eruditos islámicos también se sumaron a los anales, como Abu el-Qasim de Irak, Al-Hildaki, del Cairo, etc. Sus trabajos preservaron los escritos de Yabir y Razi, y se aseguraron que se filtraran en Europa, desde Andalucía y Bizancio. En años posteriores, la era islámica estaba en declive, y el renacimiento europeo estaba comenzando cuando el equilibrio de poder comenzó a pasar de Oriente a Occidente. No hay duda de que el trabajo de los eruditos islámicos proporcionó el marco para el desarrollo de la moderna química. Se aseguraron de que el conocimiento de Grecia, Egipto, India, y más allá se preservara para las generaciones siguientes de eruditos, y sustentaron el desarrollo del enfoque protocientífico de la alquimia, que sería adoptado por Roma y los eruditos del Renacimiento.